Buena, profesor, y qué bueno, profesor, eso que usted no habló, pero allí no de loco, por eso es que el presupuesto, la felicidad en el presupuesto, y que Buda, que Confucio, ¿qué es eso, profesor? Son religiones. Esa, el Buda, es religión, profe. O Buda es el que pintaba carros ahí donde Agustín. Profesor, o jugaba en el Unión Magdalena, profesor. No. Aquí nada de Unión Magdalena, ni nada de Junior, ni nada de estadio, ni nada de esa vaina. Cuando hablamos de esta gente, estamos hablando de gentes que forman parte de las grandes concordancias de las principales doctrinas filosóficas de la antigüedad, que no aparecieron como cuestiones religiosas, sino como cuestiones filosóficas de hombres pensantes en la sociedad, de hombres que interpretaban la vida. Como cuando ese Buda vio un enfermo y un muerto y vio un anciano viejo arrugado, él se preguntó, siendo un jovencito, delgadito, que alzaba un escudo que se necesitaban 10 y 15 hombres para alzarlo, él lo alzaba con un dedo. Y era un antiguo escudo de su abuelo, guerrero. Y ese Buda llega un momento en que se da cuenta que hace en ese castillo de oro. Si apenas sale a caminar en la primera cuadra, encuentra un viejo, arrugado, decrépito, la decadencia del hombre, allá atrás que había quedado la vanidad, la vanagloria, la burla, todo lo que el hombre cree que nunca va a perecer. Y a la otra esquina encuentra un muerto, y en la otra encuentra un enfermo que lo lleva en una camilla. Entonces él dijo, ¿para qué tantas riquezas y oro? Y empezó su peregrinar, el Buda de la India. Ya vimos que el Buda, cuando penetra el comunismo en el Alto Tíbet, es el Buda de los chinos que viene y nos los traen gordos. Pero por lo tanto, lo que queremos ahora en estas concordancias y en estos principales filósofos de la antigüedad es que no confundan nunca a estos hombres con religión, porque empezaron como pensadores filosóficos, todos. Tanto que 600 años antes de Cristo ya existía Confucio en la China y en la India Buda. Y no había nada de ninguna cultura griega ni romana, y mucho menos greco-romana. La greco-romana aparece entonces con Sócrates y Platón en el siglo V antes de Cristo, y aparece que ya como algo registrado, pero que ya había existido los presocráticos antes de Sócrates y los posocráticos después de Sócrates. Bien, entonces le lleva a Buda y Confucio, le llevan 100 años a la aparición de una cultura llamada griega, que es la que nos va a traer a nosotros aquí con Roma el cristianismo. Por lo tanto, hay mucha distancia. Pero ¿por qué usted dice que fue primero que Cristo que Buda? Por eso no estamos hablando de el Buda cuando aparece el comunismo, que es el otro día. Y este comunismo chino penetra al Alto Tíbet, y entonces nace el budismo tibetano. Entonces Cristo es primero porque es el 2000. Pero esta gente le lleva a Cristo mucho tiempo. Fíjese, 600 años Confucio y 500 años Buda a Cristo. Sin embargo, cuando nosotros vemos a estos hombres, estamos viendo son apenas un periodo de la historia de la humanidad conocida como antigüedad, que es anterior a la Edad Media. Y la antigüedad es desde el siglo III antes de Cristo al siglo VI de Cristo, cuando aparece Plotinio en el siglo III de Cristo y San Agustín y aquellos que le llamaron padres de la iglesia, y esa cuestión en el siglo IV y V de Cristo. Así está la antigüedad, pero la Edad Media y los tiempos modernos aparecen cuando aparece en la cronología en el siglo VII al siglo XIV Escoto en el siglo XIII, y en Francia e Italia aparece Santo Tomás de Aquino, italiano, en el siglo XIII, que ya sabemos que Santo Tomás de Aquino, de ahí proviene la escuela filosófica, Santo Tomás y esas cuestiones. Y San Agustín, que fue un santo que era ladrón de gallina y vaina y tal, y se arrepiente, y bueno, tantas cosas. Por lo tanto, así comienza la Edad Media y tiempos modernos, hasta que van apareciendo con los tiempos Blake, Hurme, Kant, Rousseau, Bacon, toda esa cantidad de gente, Manet de Virán, Comte, Renumberg, Fischer, Eyers, Chandler, Switzer, Nietzsche, Marx, todo eso van apareciendo con el tiempo, y que lo podemos estudiar en filosofía lenta y pausadamente en varios periodos. Por lo tanto,
Cuando hablamos del presupuesto, sí, profesor, es porque el presupuesto determina la tranquilidad y la vivencia. Es decir, profesor Robinson, usted es feliz porque usted dice que su presupuesto de vida con 5.000, 7.000 pesos hasta le sobra, profesor. ¿Por qué? Hombre, sencillamente porque no tengo vicio, no fumo, no bebo, no culeo, no voy al estadio, no gasto plata en nada. Y por lo tanto, me sirven. Y de esa manera logro una tranquilidad. Pero si usted ve a aquella jovencita que está flaca, llega agonizando a las 10, 12 de la noche del trabajo, coge su salario para pagar el apartamentico o la pieza donde vive porque es una madre soltera o algo, o vive con su padre y su madre que dependen de ella, y viene con un salario paupérrimo y le alcanza apenas se lo pagan para pagar el apartamentico o la pieza. Esa gente tiene que pasar necesidad. Y la señora que tiene el apartamentico que se lo alquila, ella vive para pagar los servicios públicos con ese apartamentico y por lo tanto también pasa necesidad. Y sin embargo se dice que la clase media baja, los que tienen un apartamentico, los que tienen un almacencito y tal. Pero cuando usted tiene un almacén, tiene una nómina. Y por lo tanto ahí van los presupuestos personales y los presupuestos capitales del trabajo y que exige el negocio, y ahí donde el Estado podría resolver muchos problemas cuando ataca y le inyecta a la familia, a las cabezas de hogar, para que los niños y los ancianos no pasen trabajo. Pero si usted le dona esto a un tipo que lo va a despilfarrar, como mi amigo Ranchichi Canquiqui, que coge fila y apenas le dan la mesadita y anda diciendo a todo el mundo estoy pensionado y nunca trabajó, nunca ha trabajado, no tiene ni una cotización, siempre se la pasó de parásito ante el papá, hasta llegaba un momento en que le robaba los remedios para ir a comprar marihuana, los vendía, para ir a comprar bazuco y le vendía los remedios al viejo enfermo y entonces el tipo anda diciendo que está pensionado y que al estar pensionado porque el gobierno le da 100 y pico de mil de pesos y entonces apenas lo recibe el sábado o un viernes, ya el domingo o el día siguiente no tiene nada porque todo se lo sopló en la tarde. Entonces es preferible que se le inyecte a la familia, ya sea a través de unos buenos salarios, a estas mujeres que trabajan en todos esos almacenes y en todos esos supermercados y toda esa vaina, y que la mayoría, y para eso están los censos, saber quiénes viven alquilados, quiénes no. Ahí habría una felicidad en el presupuesto personal, porque la persona, según el gasto, la entrada de dinero y gasto, pero en una parte donde trabajan 4 y 5, viven más holgaditos porque seguramente tienen casa propia y viven con su mamá, con su papá, pero trabajan varios. Por supuesto que va a haber una mejor ventilación, pero hay muchas millones de familias que a veces dependen de una hija que se quiebra el lomo o de un hijo con una sola entrada en esa casa. Entonces ahí es donde el gobierno debe estar y no está tanto ¿qué hace mi amigo con 200.000 pesos el viernes y ya el lunes no tiene ni 5 porque se lo sopló todo donde la negra o donde la mona o donde el jíbaro, el otro, el de allá y el de allá, o lo dejó en la cantina de la esquina y ese día era Pablo Escobar y se echaba todo en la cabeza, después va a salir revoltándose y tal, que el gobierno es malo, que puta, que tal, que el otro, pero es el fracaso personal. Cuando usted se ríe, profesor, con 10.000 pesos, sí, porque mi presupuesto me dice que con 10.000 pesos que me rebusque diario, me queda un poquito. Y a veces por ahí junto algo y así por el estilo, es la idea, no es que sea así, pero es la idea. Y a mí me gusta trabajar con las ideas reales. Por lo tanto, profesor, queremos felicitarlo porque con esas explicaciones y esa aclaración de que estas no eran religiones, sino eran pensamientos filosóficos y hombres en la gran concordancia de la filosofía. Y se les señala como los grandes filósofos de la humanidad, donde aparece un Confucio en el año 551 al 479 a.C., de allá para acá. Quiere decir que fue primero que Buda, que apareció en el 520 y desaparece en el 440 a.C. Este Confucio, sus compatriotas lo llamaron Kung Fu Shu, que significa el filósofo Kung. Fue el más célebre filósofo de China. Personificó el conjunto de las ciencias morales y políticas de los chinos,
Su sistema tiene como principal finalidad la dirección de las costumbres públicas para que reine el orden con él. Y con el orden reine la paz. Por lo tanto, este orden no puede producirse y mantenerse si los hombres no cumplen deberes recíprocos que Confucio sencillamente deduce de los principios de un subsistema. Para que exista el orden es menester que todos los hombres, desde el emperador al último de sus súbditos, colaboren a ese orden. Todos estamos obligados al orden de la patria. Usted no puede llegar y sencillamente porque aquel man tiene un almacén y es liberal y yo soy conservador, yo ahora se lo voy a quemar porque yo soy el puta. ¿Ya me entiende? Entonces Confucio encuentra a un país de China donde había guerra diariamente, mochada de cabeza, de brazo, Galapa con Monpó, Monpó con Tubará con Juan de Acosta. Juan de Acosta, güey, eso era guerra, que Confucio llegó y logró el orden y la paz y la armonía. Por eso es que Confucio significa armonía. Ahora no Torre de Babel, que la Torre de Babel es otra vaina. Confusión es otra vaina. Confucio significa, como decían unos por ahí, que ese es confusión. No. Confucio significa orden. Filósofo Kun significa armonía. Lo otro, lo de Babel, allá en donde existe el actual Irán, que era la antigua Babilonia y la antigua Palas, allá de esa parte donde existía el paraíso terrenal, es otra vaina. Por lo tanto, los contemporáneos de Confucio, como el filósofo Lao Tse, conoció celebridad no menor como autor de libros como el Tao Te Ching y textos fundamentales del taoísmo, como la doctrina filosófica que ha continuado desarrollándose hasta la actualidad. Esa es la cultura china. Le gusta la paz, el orden, el respeto. Y Buda, con el comunismo que penetra al Tíbet, nace el budismo tibetano. Este Buda es después de Confucio y antes de Sócrates, y se le conoce como Shakyamuni, el solitario de Sakya. Adoptó el sobrenombre de Buda de una palabra sánscrita que existía en esas lenguas sánscritas de la India, donde Buda en sánscrito significa el sabio, el que comprende, el que ha despertado. Ha despertado. Y por eso predica en la India una doctrina que modifica profundamente la de los antiguos brahmanes, cuya dicha doctrina consideraba que la vida es sufrimiento, a su vez consecuencia de la pasión, y aconsejaba la renuncia a todos los objetos exteriores que son producto de la ilusión. La sabiduría consiste en comprender la nada de todo cuanto nos rodea y entrar en nosotros mismos para lograr el nirvana, la iluminación, el éxtasis divino, el éxtasis de santo. Es un estado de beatitud que se alcanza por medio de la anulación de todo deseo y el aniquilamiento de la personalidad. El budismo, que es a la vez filosofía y religión, ya se le considera religión, no se ocupa de la noción de un Dios personal. Paralelamente al budismo importa señalar las escuelas que se relacionaron con el brahmanismo y principalmente con el Vedanta, que corresponde a la parte propiamente metafísica de esta religión altamente especulativa. Por lo tanto, de esos Vedantes es donde provienen las cuestiones de los Vedas, los Ramayana, los Vedas, los libros antiguos, de los cuales se cree que la Biblia bebió mucho de ahí y esas culturas. Entonces tenemos que tener en cuenta a todos estos hombres y ver por qué un Sócrates moralista, el otro es no sé qué, el otro no sé cuándo, y el profesor Robinson Ferreira le explica y le dice que la felicidad del hombre depende de su presupuesto. Si usted no tiene tanta entrada, no puede exigirse tantos placeres. Porque si no, termina robando en la empresa, termina robándole al vecino, termina metiéndose en narco, termina tratando de vivir una vida de rey donde usted realmente no sabe producir ni una camisa, ni un par de zapatos, ni nada.
y entonces se llena de dinero y quiere comprar todas las cosas que hay en el mundo que usted no sabe producir ni las producirá nunca. Y ahí es donde viene el desajuste y viene el por qué algunos tienen demasiado para cuestión personal, que se le llama presupuesto, y muchas familias hambrientas no logran sino ver sus piernas temblar de fatiga, de sudor en las máquinas, en los almacenes, hacer toda clase y resistir toda clase de humillación, porque necesita de ese pequeño dinero de su presupuesto, que es la única entrada que tiene su familia. Por lo tanto, creo que se debe desplazar y el Estado debe luchar y las familias deben luchar para que haya un presupuesto familiar verdadero y no se le esté botando la plata del Estado, que no va sino a los bolsillos del vendedor de droga y el vendedor de alcohol, que es otra droga más. ¿Cuándo nos habla de esas cosas de droga, profesor? Cuando quieran, queridos estudiantes. Entonces usted dice que alcanzó la felicidad porque usted con 10,000 pesos hasta le sobra. Sí, porque hay una cantidad de cosas que no me gustan. Y que antes que me gustaban, podía levantarme 100,000 pesos en una hora, me lo gastaba y a la otra hora tenía que buscar otra vez más y así nunca tenía, porque tenía una vida desordenada. Hasta que se comprende y llegamos al nirvana, llegamos a la autoconciencia, llegamos a la concentración en un punto fijo en el espacio y nos encontramos a nosotros mismos hasta que logramos una lucidez, aunque no sea beata, pero al menos que se parezca un poquito a no hacerle daño al prójimo. Profesor, qué cosa tan linda, profesor. Continuaremos en la próxima, queridos estudiantes, y estudien el nirvana. Conviértase en budista, ya sea tibetano o ya sea el delgado Buda que alzaba un escudo que necesitaban 15 hombres para alzarlo. Él lo alzaba con un dedo. Y le decía a un pájaro, desvíate, porque una lanza te va a alcanzar. Y cuando la lanza iba llegando al pájaro, el Buda inmediatamente con la mente lo desviaba y la lanza pasaba por otro lado. Esos eran los poderes de la antigüedad. No sé ahora qué poder hay, que el brujo chiquico, que el brujo no sé qué, que tiene una carabela, que le cogió el pantaloncillo al marido de Juanita, la Rucurrucu, y entonces ahí vino y él se lo quemó y a él se le quemaron los huevos y ella terminó con otro tipo. Nos vemos en la próxima.